Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase 24 de Álgebra Moderna 2. Entonces, les recuerdo qué es lo que estábamos haciendo en la clase pasada. En la clase pasada estábamos calculando campos de descomposición de polinomios y lo que dijimos que el método general para encontrar el campo de descomposición de un polinomio, el primer paso era encontrar un campo donde se factoriza linealmente mi polinomio y luego de ahí encontrar el menor subcampo que contiene al campo base donde están los coeficientes de mi polinomio y a todas las raíces del polinomio en cuestión. ¿Sí? Ahora hagamos otro ejemplo de cómo calcular el campo de descomposición de un polinomio, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a hacer este ejemplo donde vamos a considerar el polinomio f de x, que es x sexta más 1, que es un polinomio con coeficientes racionales en la variable x, ¿sí? Y queremos calcular un campo de descomposición de este polinomio con coeficientes racionales, ¿sí? Entonces, el primer paso, ¿qué es lo que nos dice? Entonces, solución de esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eh, pues primero tenemos que encontrar un campo más grande que contenga los racionales en el que este polinomio se factorice linealmente, ¿no? Entonces, otra vez, tomando k igual a c, tenemos un campo más grande, tenemos que f de x, cuando yo lo veo con coeficientes sobre los números complejos, este se factoriza linealmente ahí y eso nos lo da el teorema fundamental del álgebra, ¿no? ¿Sí? Se factoriza linealmente, en c de x. Entonces ya encontramos un campo más grande que contiene a q en el que se factoriza linealmente. Ahora hay que encontrar el campo más pequeño, ¿no? Entonces, el chiste es que ahorita hay que calcular todas las raíces, ¿no? Entonces tenemos que calcular todas las raíces del polinomio x sexta, las raíces del polinomio x sexta más 1. De este polinomio tengo que calcular todas sus raíces sobre los números complejos, ¿no? Aquí, ¿sí? Ok. Entonces, aquí resulta ser que queremos todos los números, es decir, queremos todos los números complejos, queremos los números complejos que satisfagan la siguiente ecuación, ¿no? Los números complejos x que satisfacen x a la sexta igual a menos 1, ¿no? Entonces notemos que aquí ya no podemos totalmente encontrar exactamente como habíamos hecho. Aquí no podemos aplicar el caso de x a la n igual a r con r mayor o igual que 0, ¿no? Entonces no podemos aplicar x a la n a la r con r mayor que 0. No podemos aplicar ese método, ¿no? ¿Sí? Aplicar el método para este caso. Ok, pero sí podemos aplicar el método general. ¿De qué? Sí podemos aplicar el método general que vimos en la clase 22, ¿sí? El método general visto en la clase 22. En clase 22, para resolver la ecuación. Z a la n igual a menos 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí sí podemos aplicar ese método. Y lo que dijimos es que las soluciones están dadas
¿Por quién? Están dadas de la siguiente forma, ¿no? Yo al menos 1. Sí, entonces, primero, bueno, entonces uno aplica, están dadas de esta forma, ¿no? Donde, ¿qué es lo que hago? Escribo si mi número complejo, si a menos 1 lo escribo como, eh, sabemos que menos 1 lo puedo escribir como ¿quién? Como coseno de 180 grados más i veces seno de 180 grados. ¿Sí? El coseno de 180 grados es menos 1 y el seno de 180 grados es 0, ¿no? Entonces lo puedo escribir así. Y entonces, aplicando la fórmula, ¿cuál era la fórmula que aplicábamos? Era la fórmula que nos daba las soluciones en términos de, ¿sí? Entonces, aplicando la fórmula, tenemos que todas las soluciones son de la forma zk igual a, en este caso tiene norma 1, entonces en este caso este es coseno de 180 grados más 2 pica. Esto, ¿sí? Aquí estamos viendo, aquí es 6, ¿no? Acá es, o sea, estamos dividiendo entre 6, entonces, n6, ¿no? Entre 6, ¿sí? Más i veces seno, de 180 grados, más 2 pica, sobre 6, ¿sí? Y cuando K va recorriendo desde 0 hasta 1 hasta 5. Entonces, conforme K va recorriendo desde 0, 1 hasta 5, obtengo todas las raíces y luego después de hacer todas las cuentas, resulta ser que las soluciones, después de hacer todas estas operaciones, ¿sí? Después de calcular, las raíces zk, tenemos que las soluciones están dadas de la siguiente forma, que las soluciones están dadas de la siguiente forma. Ok, entonces el número i va a ser una solución, ¿sí? Ok, van a ser de la siguiente forma. Entonces todas las soluciones van a ser este conjunto. Va a ser el conjunto i, el conjunto menos i, el conjunto i por w, ¿sí? El conjunto menos iw y el conjunto menos iw cuadrada. Menos iw cuadrada. Entonces ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, me falta una, ¿no? 1 menos iw cuadrada. Acá me faltó. Y el elemento i por w cuadrada. ¿Sí? Van a ser esas donde w es una raíz cúbica es una raíz cúbica del 1, ¿sí? Donde va a ser una raíz cúbica del 1. Ok, entonces, ¿quién es
¿Quién puede ser W, por ejemplo? Podemos considerar, si tenemos aquí, ¿sí? Entonces tenemos aquí los números, ¿sí? Entonces aquí tenemos el 1, el que corresponde al 1, 0. Que corresponde al 1, 0. ¿Sí? Y luego divido esta circunferencia en 6 partes iguales, ¿no? Entonces, digamos, por aquí, si yo divido aquí, esto va a ser luego aquí, y luego aquí. No se ve tan simétrico, pero bueno. A ver, luego aquí. Entonces, divido en 6 partes iguales, ¿sí? Y entonces, esta es Z0. Este es Z0 que corresponde, sí, más bien dicho Z0 que corresponde a menos 1. El Z0 está empezando por acá. Ok, entonces el menos 1. A ver, está mal este dibujito. Permítanme hacerlo mejor. Permítanme. ¿Sí? Entonces, pues quiero encontrar todas las raíces del menos 1. ¿Sí? Ok. Y entonces, pues lo que tengo que dibujar es un Z. Permítanme. A ver. ¿Sí? Entonces, a ver. Entonces, bueno, entonces después de hacer los cálculos, lo que uno obtiene es después de hacer estos calculitos aquí, ¿sí? Recordemos que el coseno, el menos 1 lo puedo escribir como coseno de 180 grados más i veces el seno de 180 grados, ¿sí? Y entonces, para encontrar todas las raíces enésimas, pues aplico esta formulita, ¿sí? Y después de aplicar esta formulita variando k igual a 0 igual a k igual a 0, 1 hasta 5, pues tengo estos numeritos, ¿sí? Y resulta ser que entonces, por lo tanto, ¿quién va a ser el campo de descomposición? Por lo tanto, antes de hacer el dibujo, quiero calcular el campo de descomposición, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el campo de descomposición. El campo de descomposición de f de x, cuando es este x sexta más 1, cuando yo lo calculo con coeficientes racionales, cuando yo lo considero como un polinomio con coeficientes racionales, pues va a ser a q yo le agrego todas las raíces que le faltan, ¿no? ¿Sí? O sea, a q yo le agrego las raíces que faltan, ¿sí? Va a ser f igual a q y le agrego las raíces i menos i, iw, menos iw, menos iw cuadrada, iw cuadrada. ¿Sí? Entonces este va a ser el campo de descomposición. Este es el menor subcampo de los números complejos que contiene a q y a todas las raíces del polinomio, ¿no? ¿Sí? Esta es una raíz cúbica del 1 distinto del 1, ¿no? W es distinto del 1. ¿Sí? Ok. Entonces, entonces, recorremos, ok,
Y entonces, pues esto es lo que así podemos escribirlo, pero como la vez pasada, lo podemos escribir todavía más fácil, ¿no? Si yo tengo i, tengo menos i. Si yo tengo menos i, si yo tengo menos i por w, tengo i por w, y entonces exactamente esto es exactamente quién. Entonces, f lo puedo describir haciendo los mismos cálculos que la vez pasada, en el ejemplo pasado. Esto lo puedo escribir como q, que le meto i por w, y que le meto i por w cuadrada, ¿no? ¿Sí? Ok. Pero resulta ser que haciendo los mismos cálculos parecidos a lo que hicimos en la clase pasada, puedo meter, solo basta meter i menos iw menos iw cuadrada, ¿no? Porque si yo meto iw e iw cuadrada, también meto los negativos, ¿no? Entonces los negativos no los tengo que contar, entonces esto es igual a esto, ¿sí? Entonces esto es igual a esto. Y como les decía, haciendo cálculos parecidos a lo que hicimos la clase pasada, se ve que esto es exactamente si a q yo solamente le meto i y le meto w, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces tenemos esto. Entonces, por lo tanto, f igual a q cuando yo le meto i y cuando yo le meto w, una raíz cúbica de la unidad, ¿sí? Es el campo de descomposición. Es un campo de descomposición, ¿no? Es un campo de descomposición. Sisión. ¿De quién? Es un campo de descomposición de f de x igual a x sexta más 1 igual a 0, ¿no? ¿Sí? Bueno, no 0, de este polinomio con coeficientes racionales. ¿Sí? Ok. Entonces ya calculamos el campo de descomposición. Pero ¿quién es una raíz cúbica de la unidad? Si ustedes calculan W, una raíz cúbica de la unidad, entonces ahorita voy a hacer... aquí me va a salir el ejemplo, el dibujito que quería hacer. Entonces tengo... ¿Sí? Tengo esta. Changos. Ah, permítanme a ver. ¿Sí? Entonces tomo una raíz cúbica de la W, una raíz cúbica de la unidad, ¿no? ¿Cómo está ese? Entonces es, ¿sí? Entonces por aquí tengo el 1, ¿sí? Por ahí tengo el 1, y la otra, y una raíz cúbica de la unidad va a estar por acá, ¿sí? Entonces va a estar por acá va a estar W, y luego por aquí va a estar W cuadrada, ¿sí? Y este es el 1, ¿no? Acá se forma este triángulo equilátero, ¿sí? Entonces W es este, entonces W se puede calcular, si ustedes hacen los cálculos, resulta ser que W es menos 1 más raíz de 3 por i sobre 2. Ahorita voy a decir exactamente por qué quiero esta formulita, ¿sí? Ok, entonces, pues ahora calculemos sabemos que este es un campo de descomposición de este polinomio, ¿sí? Ahora la pregunta es cuánto es el grado de extensión, ¿sí? Entonces, calculemos el grado de extensión de este campo respecto de Q, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? ¿Sí? Entonces, por la fórmula del grado, y recordemos que f es que a Q yo le metí i y le metí una raíz cúbica de la unidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, por la fórmula del grado, lo que tenemos es que el grado de extensión
de este campo Q cuando yo le meto I y una raíz cúbica de la unidad respecto de Q. Este es lo mismo que el grado de extensión de este campo I, W respecto de quién, por ejemplo, respecto de QI, ¿sí? Por el grado de extensión de QI respecto de Q, ¿sí? Y eso pasa, pues tengo que Q está metido dentro de QI y QI está metido dentro de QI con W, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular el grado de extensión de este campo respecto de Q, es lo mismo que el grado de extensión de este campo respecto a este, por el grado de extensión de QI respecto de Q, ¿no? ¿Sí? Entonces, calculemos este grado de extensión. Entonces, calculemos, ¿sí? Entonces, calculemos. Sabemos que que el grado de extensión de QI omega W respecto de Q, respecto de QI. ¿Esto es quién? Esto es el grado de extensión de obtener este campo que es meter I y luego Q, es lo mismo que primero meter I y luego Q, ¿no? Entonces es lo mismo que esto. Es QI omega respecto de QI. Y lo que sabemos es que esto es exactamente el grado de quién, del polinomio mínimo, de quién, de omega, de W respecto al campo QI. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el polinomio mínimo? ¿Sí? Entonces, como W es una raíz cúbica de la unidad, raíz cúbica de 1, ¿qué es lo que sabemos? Entonces sabemos, y es distinto de 1, entonces sabemos que f de W es igual a 0 con f de W con f de x igual a x cuadrada más x más 1. En ejemplos pasados vimos que este como W es distinto de 1, W anula este polinomio, ¿no? Sí, ya lo borré, bueno, lo vuelvo a escribir. Anula este polinomio que es x cuadrada más x más 1, ¿sí? Y sabemos que este polinomio, x cuadrada más x más 1, es el polinomio mínimo de omega de W, es el polinomio mínimo de W respecto a Q. Pero yo quiero, para calcular este grado, para calcular este grado, necesito el polinomio de omega respecto de Q de I, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos de un resultado anterior que el polinomio mínimo de W respecto a el campo Q de W, respecto al campo QI, divide al polinomio mínimo de W respecto de Q. Eso fue algo que vimos en clases pasadas, ¿no? Que cuando yo calculo polinomios mínimos respecto a dos campos, uno contenido dentro del otro, entonces necesariamente uno de ellos divide al otro polinomio mínimo, ¿sí? ¿Esto en qué campo? Esto en el campo, ¿en qué anillo? En el anillo de polinomios en la variable x con coeficientes
en este campo, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que sabemos? Por lo tanto, el grado del polinomio mínimo de W respecto a este campo es menor o igual que el grado de este, es menor o igual que 2, ¿no? Porque es menor o igual que el grado de este polinomio y este polinomio es 2, tiene grado 2, ¿sí? Entonces pasa eso. Entonces si pasara que fue, entonces afirmamos que es 2, ¿no? Afirmamos que es 2. Afirmamos que el grado del polinomio mínimo de W respecto a este campo es 2. Entonces, si pasara que es menor que 2, o sea, es 1, si pasara que el grado de este polinomio mínimo de W respecto a QI fuera 1, si pasara que el polinomio fuera 1, entonces, ¿qué es lo que pasaría? Tendríamos que el polinomio mínimo sería lineal, ¿no? Que el polinomio mínimo de W respecto a este campo sería de grado 1, entonces seguiría de la forma x menos un número, digamos, alfa, aquí, con, eh, con coeficientes en este campo en la variable x, ¿no? ¿Sí? Estoy considerando este campo, estoy considerando el anillo de polinomios en la variable x con coeficientes en este campo, ¿no? Entonces, si resultara que el grado de este polinomio fuera 1, sería de esta forma, ¿no? Pero entonces, con alfa, pero digamos que este es m de x, sería esto, pero el polinomio mínimo debe anular a el polinomio mínimo, o sea, m de x, debe anular a omega, ¿no? A w, pero m de w debe ser igual a 0. Debe ser igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que debe satisfacer? Por lo tanto, lo que pasa es que alfa es igual a w, ¿no? Alfa es igual a w. Y por lo tanto, m de x, el polinomio mínimo sería aquí, sería x menos b menos w, y este estaría diciendo que estaríamos aquí, ¿no? Estaríamos diciendo que es un polinomio en la variable x, estaríamos diciendo que este polinomio es un polinomio en la variable x con coeficientes en q de alfa. Entonces aquí están los coeficientes, este es coeficiente 1 y este es w, ¿no? Entonces lo que estaría diciendo, perdón, aquí qi, ¿no? QI. QI. Y entonces lo que estaríamos diciendo, por lo tanto, W estaría en Q de I. Pero Q de I, ¿quién es? Q de I son de la forma A más B I. Este es el Q de I, son los números de la forma A más B I, tales que A y B son números racionales, ¿no? ¿Sí? Entonces estaríamos diciendo, ¿y W quién es? W, pero W es, como dijimos aquí, es una raíz cúbica de la unidad. Y si ustedes calculan esa raíz cúbica de la unidad, como dijimos aquí arriba, W es menos 1 más raíz de 3i sobre 2. W es menos 1 más raíz de 3i sobre 2. Y este no está aquí, porque
el i no está acompañado por un número racional, ¿no? Está acompañado por un número racional que es raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, el grado no puede ser 1. El grado del polinomio mínimo de w respecto a este campo, ¿sí? Es 2. ¿Sí? Entonces es 2. Y por otro lado, ¿quién es el grado de Q de I respecto de Q? Sabemos que este grado es 2 también, ¿no? Sí, porque este es el grado del polinomio mínimo de I y el grado del polinomio mínimo de I con coeficientes racionales es x cuadrada más I, ¿no? Pues x cuadrada más 1 es el polinomio mínimo de I, ¿sí? Por lo tanto, el grado de extensión de Q, cuando yo le meto I y yo le meto una raíz cúbica de la unidad respecto de Q, es exactamente, dijimos que era el producto, que era, acá está, dijimos que era este grado, por este grado, este es 2, y calculamos que este también es 2, ¿no? Entonces, por lo tanto, es 2 por 2, 4. ¿Sí? Entonces, este es 2 por 2, 4. Este es 4. ¿Sí? Y entonces, pues ya calculamos el grado de ese polinomio mínimo, ¿no? Ok, entonces, a pesar de que mi polinomio tiene grado 6, por lo tanto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Entonces, resumiendo, este campo F, que es a Q, yo le meto I, yo le meto W, es un campo de descomposición del polinomio f de x, del polinomio f de x, que es igual a x sexta más 1, visto como polinomio con coeficientes racionales, ¿sí? Y el grado de extensión de este campo de descomposición respecto de Q es 4, ¿sí? Entonces, a pesar de que este polinomio tenga grado 6, vimos que este tiene grado 4, ¿no? Este grado de extensión. Ok. Entonces, pues bueno, ok. Entonces, en su tarea, pues vienen más ejemplos de que ustedes tienen que calcular varios campos de descomposición. Ok. Entonces, pues vamos a la siguiente proposición. Entonces, dejen ver qué número de proposición es. En la clase 22 nos quedamos en la clase 22 nos quedamos en no necesito la clase 23, permítanme. Esta es la clase 24. Sí. Entonces nos quedamos en la clase 23, nos quedamos en el numerito, dejen ver, en 2.22, ¿no? Entonces, pues vamos a, lo que sigue va a ser 2.23. Entonces, proposición 2.23.
Opción 2.23. ¿Sí? Entonces vamos a considerar qué es lo que más o menos lo que ya hemos hecho porque ¿qué es lo que dijimos? El campo de descomposición de un polinomio con coeficientes en un campo es una extensión del campo donde están los coeficientes, de tal forma que mi polinomio ya se factoriza linealmente, ¿sí? En ese nuevo campo, en ese nuevo anillo con coeficientes en el anillo con coeficientes en el nuevo campo, ¿sí? Y además es el más pequeño donde se factoriza linealmente, ¿no? Entonces eso lo podemos decir de la siguiente manera, que es la proporción 2.23, que nos dice lo siguiente. Entonces consideramos f de x en e de x un polinomio con coeficientes en e y tomamos f sobre e, una extensión de campos, ¿sí? Entonces son equivalentes, una extensión de campos donde f se factoriza linealmente, una extensión donde f de x se factoriza linealmente. ¿Sí? Entonces tomamos una factorización donde f de x se factoriza linealmente. Ok, entonces son equivalentes. Lo siguiente. A, resulta ser que f de x no se factoriza linealmente en otro subcampo más pequeño de f. No se factoriza linealmente en otro subcampo propio de f. Subcampo propio de f. ¿Sí? B. F es el menor subcampo de E. F coincide con el menor subcampo de E, que tiene a todas las raíces del polinomio. Donde alfa 1 hasta alfa n son todas las raíces del polinomio. De f de x. ¿Sí? Entonces la demostración de esto es, primero, sí, entonces la demostración de esto ya lo hicimos porque se hizo en 2.21, A implica B. A implica B se hizo en la demostración de 2.21. Donde se demuestra que todo polinomio tiene un campo de descomposición. ¿Sí? Si todo polinomio tiene un campo de descomposición, vimos exactamente esto, ¿no? Que el campo de descomposición, si f sobre e se factoriza linealmente, si f de x se factoriza linealmente en el anillo de polinomios con coeficientes en f, ¿sí? Y no se factoriza en otro campo más pequeño, quiere decir que f es el campo de descomposición, ¿no? Y si f es el campo de descomposición, pues básicamente es el menor subcampo que contiene a e y a todas las raíces, ¿no? Y b implica a es más o menos igual, ¿por qué? B implica a, ¿sí? Entonces para b implica a, pues hay que ver, supongamos,
Entonces hay que ver, ¿sí? Ok, entonces B implica es parecido y lo dejamos como ejercicio para ustedes, ¿sí? Ese ejercicio es un ejercicio. ¿Y qué es lo que veníamos haciendo, no? Entonces, para ver que algo es un campo de descomposición, pues le metíamos las raíces al campo base y eso me resultaba ser el campo de descomposición. Es decir, el polinomio no se factoriza en otro campo más chiquito y es lo que hemos estado utilizando, ¿no? Ok, entonces con esto, pues podemos reformular la definición. Entonces podemos reformular la definición. Podemos reformular la definición de campo de descomposición como sigue. De campo de descomposición como sigue. Entonces es definición 2.24, esta es 2.23, ¿no? Entonces definición 2.24. Entonces consideramos E un campo, y consideramos un polinomio con coeficientes en E en la variable X, ¿no? Polinomio no constante. No constante, porque las constantes, salvo el cero, no tienen ceros, ¿no? Polinomio no constante. Entonces, un campo de descomposición. Un campo de descomposición. Un campo de descomposición f de f de x es una extensión f de e tal que pasa lo siguiente, tal que a f de x se factoriza linealmente, f de x se factoriza linealmente en el anillo de polinomios con coeficientes en f en la variable x, y b resulta ser que f es el campo de descomposición más chiquito, es el subcampo más chiquito de f que contiene a e y a todas las raíces de f de x, donde alfa 1 hasta alfa n son todas las raíces de f de x. De f de x. ¿Sí? Entonces, nuestra definición de campo de descomposición, que decíamos que era un campo en el que mi polinomio era un campo en el que cuando yo considero mi polinomio con coeficientes en ese campo, ahí ya se factoriza linealmente, ¿no? Y además es el campo más pequeño, ¿sí? Entonces, esa definición es equivalente a esta, ¿no? Que f de x se factoriza linealmente en f de x, ¿sí? Y además f coincide con el menor subcampo de f que contiene a e y alfa 1 hasta alfa n, ¿sí?
Ok, entonces, para terminar la clase de hoy, eh, déjenme decir una observación. Es una observación 2.25. Observación 2.25. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, sea E un campo. Entonces, consideremos tres campos. Entonces, consideremos E contenido dentro de F, contenido dentro de K, campos. ¿Sí? Y supongamos y sea f de x un polinomio con coeficientes en E en la variable x. ¿Sí? Y supongamos que K, es un campo de descomposición de f de x cuando yo lo veo como polinomio con coeficientes en E. ¿Sí? Entonces tengo f de x en E de x y supongamos que este campo más grande es el campo de descomposición de f de x. ¿Qué quiere decir eso? Que f de x se factoriza linealmente como polinomio con coeficientes en k y además es el polinomio, es el campo más chiquito en el que se factoriza f de x, ¿no? ¿Sí? Entonces va a pasar lo siguiente. Entonces, cuando yo veo a f de x como e está contenido dentro de f, a f de x yo también lo puedo ver como polinomio con coeficientes en f, ¿no? Entonces f de x, entonces considerando a f de x, pero ahora en f de x, sí, en el anillo de polinomios con coeficientes en f, entonces considerando acá, tenemos que K también es un campo de descomposición, de, también tenemos que K es un campo de descomposición de f de x visto aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Me tomo un polinomio f de x con coeficientes en este campo y supongamos que un campo de descomposición de este polinomio es k y que entre e y f, entre e y k tenemos otro campo f, de tal manera que a f de x lo puedo considerar también como polinomio con coeficientes en f, ¿no? Entonces, cuando yo considero a f de x como polinomio con coeficientes en f, entonces resulta ser que este k también es campo de descomposición de ese polinomio visto aquí, ¿sí? Y esto pues básicamente la demostración de esto se sigue de la definición, ¿sí? Demostración. Se sigue de la definición de campo de descomposición. Definición. Y esta va a ser una observación, aunque trivial, importante, ¿sí? Se sigue de la definición de campo de descomposición. ¿Sí? Esta observación, aunque es trivial, es importante, ¿sí? Observación 2.25. ¿Y por qué se sigue por qué se sigue de la definición de campo de descomposición? ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que
si yo considero a f de x como polinomio con coeficientes en f, entonces este es su campo de descomposición, ¿no? Entonces primero, f de x se factoriza linealmente en k de x, y como f está contenido en k, pues ya tenemos un campo más grande en donde f de x se factoriza linealmente, ¿no? Y además es el campo más chiquito. ¿Por qué? Porque supongamos que hay otro campo más chiquito que contiene a f y en el que se factoriza linealmente f de x. ¿Sí? Entonces, como f de x tiene coeficientes en e, entonces estamos diciendo que f de x también se factoriza linealmente en otro campo más chiquito de k. Y eso es una contradicción, ¿no? Porque k es el campo de descomposición de f de x cuando yo lo veo como polinomio con coeficientes en e. Entonces, eso que dije ahorita es esto que estoy diciendo acá, ¿no? Que se sigue de la definición, ¿sí? Ok, y entonces para terminar, déjenme anunciarles un resultado que lo demostraremos en la siguiente clase, que va a ser la siguiente proposición, y eso lo demostramos en la siguiente clase, ¿sí? Entonces, proposición 2.26, que nos dice, sea E un campo, que es donde vamos a utilizar esa observación, sea E un campo, y f de x un polinomio con coeficientes en e, ¿sí? De grado n, de grado n, y consideremos un campo de descomposición, sea f sobre e, un campo de descomposición de f de x, descomposición de f de x, de f de x. Entonces va a pasar lo siguiente. Entonces, el grado de extensión de f respecto de e va a estar acotada por algo muy grande, pero va a estar acotada por n factorial. ¿Sí? Entonces, este resultado lo demostraremos en la siguiente clase, pero lo que nos va a ayudar es esta observación trivial, ¿sí? Y bueno, entonces nos veremos en el siguiente video.